Hola, somos Lumon, Lucía, Almendra. y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a seguir viendo los envies de IU por orden de lanzamiento de los álbumes, así que en el día de hoy vamos a estar reaccionando a los dos envies que sacó para el lanzamiento de su álbum, full álbum, Last Fantasy, que van a ser You and I y Last Fantasy. Fácil de acordarse. It's taking me everything I have left. Si este es el primer video que veis de nosotras, hola, ¿qué tal? Bienvenidos en este ¿Capítulo? En este capítulo. En este capítulo. It is. It kind of is, isn't it? Sí, pero sí, en este canal. En este canal, yeah. En este canal reaccionamos a muchos grupos distintos de K-pop y a mucho contenido distinto de K-pop. Como Lucía bien ha dicho, hemos reaccionado a varios envies de IU hasta este momento y tenemos muchas ganas de ver qué va a ser. Así que si queréis suscribiros y dar a la campanita, os llegarán notificaciones de todos nuestros futuros videos. Yes. Muchas gracias, lo apreciamos muchísimo. Thank you. Sí, y muchas gracias, o sea, ya lo hemos dicho antes, gracias Subona por ser tan lindas y apoyar nuestro viaje por aquí. Sí, nos dejáis comentarios muy bonitos. Thank you so much. Y gracias siempre por informarnos, porque ya Sí. nos habéis visto en plan aquí. We struggle. Sí, The struggle aquí, is real. menos mal que aquí tenemos una gran descripción de las cosas. Sí. Pero bueno, toda información es más que bienvenida, así que de verdad que muchísimas gracias. Vamos a empezar por el envío de You and I. You and I, sí. Las lyrics no están, así que vamos a leer las lyrics aparte primero. Yeah. It's okay to harm my form. The more Is you it though? demand, I like it. Say my name. What is happening? This is not what we meant. I'll be an adult in a blink of an eye. You'll... Oh, wait. ¿Qué? No, you were not. ¿Mm? You were not. She was not an adult. I don't- Yeah. siento que la traducción de esto is not that good. It's not good. It's not that good. Hay como que la forma en que están estructuradas las... Sí. Está traducido raro. Siento Está que muy literal. es... Porque estaba haciendo referencias constantemente al reloj y tal, pero es como... No lo estaba expresando bien para ni mí. siquiera creo que la traducción está mal hecha. Es decir, siento que es literalmente lo tradujeron del traductor de Google. Could be. Eh, Pero Genius normalmente está... no sé si recomendáis algún otro lugar para leer lyrics. Porque, es decir, BTS tiene Dulcet, que es increíblemente bueno. Oh, yeah. Entonces no sé si hay alguien que haga traducciones de IU, porque me gustaría saberlo. Yeah. Sí, sobre todo que... Joder, la verdad es que escribe... O sea, Ya. las letras de IU son bastante intensas. Sí. No, yo creo que aquí no se ha traducido muy bien. O sea, porque hemos leído... La verdad que el excerto este que apareció en el vídeo Claro. ha sido de más ayuda que las... Que las lyrics. Que las lyrics. Sí, no... Realmente. En eso que es un poco como más ambiguo y metafórico, ¿no? Ujú. Pero bueno, me gusta. Y de nuevo me gusta mucho cómo escribe ella, ¿no? O sea, esta repetición empieza con el Say My Name. Y, no, o sea, hace todo este viaje. Y ella pregunta como que, what is my name? Say Yeah. my name es como... ¿Esa recolección suya? I like it. No. Pues vamos a ver el MV directamente. Vamos a ver el vídeo de You and I, Norana. Let's go. 8 minutos 53, Jesús. Wow. Ah, cierto. Este video es súper largo. Esa foto era muy creepy. Yeah. Eso no me está gustando nada. Sí, es bastante... creepy. Ahí está él. Le encantan los animales, me encanta que tenga distintas aves. Ah, ¿no nos dijo alguien que tenía un goose? Sí. Sí, alguien nos dejó un comentario sobre eso. Sí. Pues aquí está. Qué linda. Por un momento pensaba que era Jean. Perdón. Obviamente no es. Time Dimension. Ay, pensaba que tenía un tenedor y le estaba pinchando. Yo también. Pero no, era lo lógico, una Feather. pluma. Parece un tenedor, lo siento mucho. Me encanta el calzón. Tiene un pañuelito el ganso, míralo. Mira lo que mola. I love him. Ay.
I hate feet, you know I hate feet. Oh. Oh, wow. Sí, me encanta el drama de esta canción. Me la tonto. Es miércoles. Un poco sí. Es real. Empieza muy del rollo de Good Day. ¿Verdad? O sea, literalmente es la perfecta continuación de Good Day. Sí, total. ¿Nunca has escuchado esta canción? Conscientemente no. Sí, lo he escuchado. Qué linda que es. Es preciosa. Qué talgazo. Confirmo que la señora que te he dicho literalmente usó esta canción. Sí. Vale, está viajando en el tiempo o viendo el futuro. Vale, y ahora ya ha cambiado. Va a ver los pies al chico que se va a resfriar. Lo estoy pasando fatal, te lo prometo. Ay, Me encanta. le su quiero compañero. mucho. Me encanta. No, no te llevas el ganso. No, déjalo. No, ¿por qué? Que vaya con ella. Se va literalmente, es la, ¿cómo se llama la esta de Doctor Who? ¿La máquina? La máquina. TARDIS. TARDIS. Es un TARDIS. Parecía desde fuera una cavidad telefónica. La verdad que sí. Wow. Es la TARDIS. Es cuando el chico es literalmente cuando te dices que vas a echarte la siesta a 10 minutos y te levantas 8 años más tarde. Ay, qué linda. Este señor me suena mucho. Es un actor conocido, como el anterior. Ya, pero él me suena más. Lo podemos buscar después. Pero le queda un montón a la canción. Quedamos 5 minutos y medio. ¿Sí? Ay, baby. ¿Es él? ¡Ay, qué linda! Hi. 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 El ganso. Wait. ¡Vuelva! Come back. ¿Pues esto es el pasado o el futuro? Porque luce pasado. El futuro. Diría. ¿Quién es ese señor? Gansito. Me encanta que sea tan protagonista.
Ya, pero entonces el gatito se ha muerto, qué lástima. Ay. Son todos gatititos ahora, ¿en serio? Y son, es decir, Claro, dice, behind o whatever. Claro. Todo como lo extra. Ok, pues hagamos el comentario y no tengo que dejar el vídeo de fondo. No. ¿Por qué es el ganso? Antes que nada. No lo sé. No ¿Por sé por qué? qué es el ganso, pero me encanta. No, y has visto yo como necesito que... saberlo. Realmente No, necesito saberlo. Alguien díganos por qué hay un ganso. Pero también era porque hay un loro. Es decir, porque sí. Vale, pero el loro por lo menos hablaba por ella, ¿sabes? Pero Tenía mira, un rol importante el loro. Pero ese parece que sí, mira todas las tomas que le daban sobre Ya, todo pero de el hecho, o sea, ganso. es que en Good Day, además, el loro agarreaba mucho la historia. Primero, como tú dijiste, es el wingman, pero es que además él vuelve a devolverle el loro que se lo deja. Claro. ¿Sabes? Sí. Entonces era, ¿sabes? Tenía una parte importante en la Pues historia. aquí era su acompañante. Ya, pues ya- Necesitaba probablemente que se lo haya comido, se le ha hecho un paté. Ay, no, pobrecita. No va a matar a su acompañante. Pero, a ver, la canción me encanta. Siempre me ha gustado. Es Y como muy tú dices, bonita. es como que la perfecta continuación a Good Good Day. Day, sí, totalmente. Es perfecta. Me gusta mucho la temática de, como dices, es un poco Doctor Who. Me encanta que la coreografía tenga como tantas referencias a un reloj. Todos estos movimientos para un lado, para el otro, todo cómo hacen las agujas pasando el tiempo. Sí. Luego también continúa con lo de tener actores más o menos conocidos en sus MVs. Lo voy a buscar. Solo te digo que puede que en el futuro haya referencias a este MV. Sí, me dijiste que volvían a salir. No, lo que... O sea, me gusta. Lo que iba a decir era... I don't know. No sabes qué decir. Me encanta cómo va vestida, especialmente en los bailes. I think she's so cute. Ayu es ya una me acuerdo. reina. Y siempre lo será. I love... Que me esperaba que tanto o sea, creo que el tono de la canción me da un poco igual porque me sigue pareciendo pues como muy fantasiosa, ¿no? Como decía, el cambio de tonos y cadencias de mayor a menor y tal. Lo hace así, pues eso, muy nostálgico, muy cargado de emoción. Pero esperaba que fuese como más dramático después de haber leído la letra. ¿No? Porque es como muy de anhelar y de esperar, ¿no? Y así como muy... más cutesy. Sí, porque de es que lo que esperaba para esto. Yo creo que el video va más con el tono de la canción. Es decir, con cómo está arranged. Sí. Que con las letras. Claro, o sea, digo como... al ver primero las lyrics y luego ver el MV, pensaba que iba a ser algo como Only I Didn't Know o como Lost Child. No, o sea, pensaba que iba a ser esa vibra, ¿no? Porque... Y además, la forma en la que empieza, que tiene como ese tono misterioso, sí. es como que te... Y Claro. luego te hace como un fake out. Pero también es lo que me gusta. Claro, o sea, por eso digo que no me... O sea, me parece súper bien. Pero es verdad que si yo veo este MV, como estamos viendo, sin leer las lyrics, pues no lo vería tan cargada de emocionalidad, ¿no? Es como más silly cutesy, pero me gusta mucho que pueda existir en este concepto. Es lo que quería decir. Very cute. Y si vuelven a mencionar esto me gusta. Porque Es decir... como me has dicho que ahora tengo expectativas porque como me has dicho que vuelven a repetir actores y que se va a mencionar y esto va de viajes en el tiempo y cosas, es como... decir, no sé si... Alguien nos dejó un comentario para decirnos que repetían actores. Sí, Ana. Yo de lo que me acuerdo no, pero de este envío estoy segurísima que hay una referencia a él en el futuro. Y sí, es decir, también Ayu entra, cuando empieza a encontrar como con su voz como compositora, escritora, empieza a tener como sagas. Sí, Es decir, siempre tiene como las sagas de su edad. Y eso empieza, especialmente a partir de los 20 o así, empieza a... ¿Es este señor? Espera, perdón, estoy yo. Disculpa, prosigue. No me hagas caso.
Entonces también vemos este tipo de continuidad porque ella le está dando también una continuidad lírica. Sí, sí, señor. Ya, pero quiero ver. Ah, Casa de Papel Coreano, no lo he visto todavía. Ok, pues nos quedaría ver Last Fantasy, que primero tenemos que leer las lyrics. Sí. Interesting. Me gusta cómo empieza otra vez con lo del... O sea, haciendo referencia como si continuase You and I, con lo del tiempo y lo de esperarme. Sí. No, o sea, parece que lo narra ella, pero desde el otro lado, ¿no? En plan, me estás buscando, no me necesita... O sea, es eso, como el final del enví, ¿no? En plan, si no necesitas a alguien como yo, porque yo he viajado y he hecho todo este esfuerzo para reencontrarme contigo, pero ahora tú me tienes que encontrar a mí, ¿no? O sea, por mucho que yo te encuentre, tú también tienes que... Claro, escogerme. Elegir, claro, escogerme. Que elegir encontrarme a mí, ¿no? Entonces me gusta, no sé si están intrínsecamente conectadas o no, pero es la sensación que me da. Es una buena... Y me parece bonito. Pues vamos a ver el enví de las Fantasy, también es largo, o sea, ¿qué pasa? Que, si es porque salen los créditos y eso, me gusta. O sea, igual el otro enví, si lo comparas con envís de hoy en día, 5 minutos es bastante largo. Sí, es que ahora las canciones son muchísimo más cortas. Pero las canciones de ellos suelen ser largas. Pero no se me... O sea, igualmente no se me hacen para nada porque largas. Es como Love Wins All también era larguísimo. Pues sí. Eran 5 minutos. 5:30. Pero no parecieron 5:30. Pero las canciones de ellos suelen ser largas. I mean, I really like it. I like it too. Yeah, it's I'm very not fine. complaining. Yeah. De hecho, lo único que me he quejado fue Only I Didn't Know. Y porque era como pensaba que había más. Ya, sí, es cierto. A lo mejor fue la única que era como... What happened? Término medio y yo como... Why? Why was it over? I wanted more. En fin. Este no me acuerdo haberlo visto. Este enví. Ok. No tengo memoria, puede que sí, puede que no. We shall see. ¿Es casi? Dime si oyes. Wow, ¿qué? No. Okay. Esa era como mi presentación de PowerPoint de los 2010, ¿no? El título, digo. Ya, esta, la verdad es que lo vi así por encima porque no tenía claro si esto era como un vídeo real o si era como simplemente un we made a collection of clips and we said this was an enví. I don't know, but I like it. Porque además es Japón. I don't know. But we're here. Es que simplemente increíble esta señora con la banda en directo. Oh. Es muy Disney. Oh my god. Esto me recuerda tanto a una canción de McFly. Que es súper dramática. Dios, luego te lo enseño, es increíble. Es totalmente Disney. No sé por qué la veo como más niña aquí. Yeah, she's so amazing. She's amazing. ¿Estamos escuchando el directo? I don't know. Te prometo que me hace recordar una canción de Disney.
Parece como un drama, ¿no? Como este montaje de un K-drama. Sí, se fue de viaje. 누군가의 밤이란 아주 당연한 그 사실이 왜 이리 외로운 건지 왜 슬픈 건지 아득한 건 언제나 늘 아름답게 보이죠 가까이 다가서 세상은 내게 뭘 보여줄까요 아직 겁이 많은 이런 나 그대라면 내가 기대도 될까요 더 조금만 마음을 열어줄래요 그댄 누군가 필요하지 않나요 나처럼 Es que... Dios, solamente estoy tan triste que no vi el concierto. O sea, no por nada, sino porque ver esto en vivo, o sea, la banda, like, you know. Yeah, The it's an experience. experience. It's an experience. Te llamo. You can watch it with me. Está trabajando. Hago un live. 나아갈 수 있다면 난 그대에게 갈 텐데 하지만 지난 밤 꿈속의 의미를 나는 믿어요 아직 모르는 게 많은 나 저 문을 열고 걸어 나가도 되겠죠 날 천천히 기다릴 수 있나요 기도해줘요 넘어지지 않도록 나를 믿어요 ¿Más? Look at her. Es que no puedo con esta señora, de verdad, basta ya. Es increíble. Increíble. Amazing. Es que no, ¿qué voy a decir exactamente? No es que no puedo- Exactamente qué hay que decir aquí. Es decir, esto para mí es Disney IU. Es decir, no te imaginas como que esto en una película de Disney, como el final, cuando todo está terminando y es como que todos felices para siempre, como perdices. Y, Sí, y sí. termina culminando ahí con la Sí. gran orquesta. Sí, yo te digo, o sea, ojalá encontrar el TikTok este que te digo, porque es que era esta señora con una canción de IU poniendo literalmente eventos canónicos de esta serie de libros, ¿sabes? Joder, es que La canción es impresionante. la canción es increíble. O sea, todo lo que sale de la boca de IU es increíble, de por sí. Pues que con una banda en directo y este nivel de drama, ¿no? O sea, todo se eleva más todavía. Y nosotros lo hemos escuchado a través de unos auriculares de... Bueno. No, pero lo que te quiero decir es que bastante. presenciar esto en directo, sin filtrar, ¿no? O sea, que te golpea todo de verdad y estás en esa atmósfera, todavía eleva más aún todo. Es que es una locura. Sí, todo, Es simplemente cómo una está locura. grabado aquí lo de la orquesta, se ve como todo muy grandioso, todo como que wow. Y a pesar de que tiene una orquesta enorme atrás y tiene un montón de instrumentos que están pasando un montón de sonidos, su voz es el actor principal, ella es la actriz principal, es decir,
Obvio, la música es un acompañamiento. Pero podría... Igual tiene mucho protagonismo, quiero decir. sí, pero... Es como, eso todo tiene su balance y eso también me gusta, o sea, se complementan la uno a la otra. Es verdad que, como tú dices, IU es la protagonista, obviamente. Pero me gusta, o sea, habiendo visto el concierto de Golden Hour. Eso que también tiene la banda en vivo, me gusta mucho cómo le da, como en vivo también le daba mucho protagonismo Sí. a la banda y cómo jugaba, ¿no? con todo eso también lo aprecio mucho. Sí. Sí, es que teniendo en cuenta que los conciertos de IU suelen ser bastante largos y es solo ella, creo que ha creado una buena dinámica de cómo interactuar con los intérpretes en el escenario. Claro, o sea, también para darles la importancia que se merecen, ¿no? Entonces eso. Que nada mal que, o sea, que por favor que alguien me diga que ha hecho mal esta señora alguna vez, jamás. Nada. Porque simplemente me parece increíble en todos los sentidos. Sí. Es que no sé qué más decir. Tampoco. No. ¿Qué más podemos decir? Precioso. Precioso. Pues luego me recuerdas que te enseñé esta canción de McFly, She Falls Asleep. Está part 1 y part 2. Y es una continuación así con instrumentos de cuerdas simplemente increíblemente preciosa y me ha recordado mucho a esto. Bueno, como ya nos habéis escuchado, yo voy a ir al concierto de IU. Lucía, lastimosamente, pues no podrá ir. Así que It's fine. lo disfrutaré. Por A ambos. ver, si hubiese venido a España, ya lo sabes, habría ido. Sí, Pero es demasiado. pero es un gasto. Es decir, las entradas no eran baratas. Pero Y- me habría gastado ese dinero en las entradas teniendo alojamiento y sin gastarme otro dinero, pero no, simplemente no. Simplemente no es factible, aunque esta señora se merece todos y cada uno de mis céntimos. Pero claro, Londres y Berlín, los dos están lejos de aquí y es una inversión ir así. Buah, pero va a ser tan increíble. O sea, si es que yo simplemente quiero escuchar a esta señora como esto, en vivo, estando allí, en la atmósfera y tal. Tiene que ser muy chulo. Bueno, así que si hay alguien que va a ir a Londres, buenas. Acompañarla, por favor. Sí, por eso. ir a decirme hola. Sí. Y nada, Y nada, sí. ya está. Continuaremos en el viaje por los envíos de ahí. Aunque a mí llegados a este punto es como, prefiero no verlos. Honestamente, Lucía está prefiero muy- disociarme muy- de muy esta experiencia. sentimental. Pero yo la voy a obligar. Porque no tiene otra opción. No tengo otra. No, o sea, estoy muy feliz de verlo, pero es como... Sí, es el dolor. Es What el for? dolor. What for? Es como What's the en point? lo que el sticker que me mandaste de San Juan. ¿Cuál? Abrazando a Happy. Happy. Pero Happy. bueno, nos podéis dejar en comentarios cualquier cosa que queráis que veamos, sea de IU, sea de cualquier otro grupo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Yes, thank you. Bye.